Muy buenas tardes, República Dominicana. Aquí comienzan los poderosos Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez, pasando revista a las informaciones más importantes tanto del país como internacionales. Después de un fin de semana, aquí estamos, iniciando esta semana con fuerza, con poder, con la esperanza y la convicción de que vamos a superar los problemas que enfrentamos en la República Dominicana. Don Rudy González. Buenas tardes, don Giorgio. Buenas tardes, amigos que están con nosotros y nuestros compañeros que aquí nos hacen el coro. Olga, Ismael, Cristian, Gabriel. Le iba a decir Cristian otra vez, que tú eres que me mete el Cristian en la cabeza, abusador. Y Olga. No, y Olga fue la primera. Pues, si no le digo a Olga, no me pide el té ahorita. Sí, ciertamente, Giorgi, comienza la segunda semana del mes de febrero. Un mes de muchas expectativas porque es el mes... El mes de la patria. No, porque se tiene como la visión de realmente comenzar el proceso de desescalada del tema del coronavirus y de la reapertura económica paulatina. Es el mes de San Valentín, del amor y la amistad, que es el domingo próximo, y es el mes de la patria, el mes cuando concluye el mes de la patria, que comienza el 26 de enero con el nacimiento, la celebración del aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, hasta el 27 de febrero, que es la fecha de la independencia, cuando ese día también está el acto solemne en el Congreso Nacional, donde el presidente de la República debe acudir a depositar por un mandato constitucional las memorias de su gestión del año anterior y trazar las pautas, informar a la nación de cuáles son las expectativas de su gestión de gobierno durante este año que apenas se inicia. Pero también este mes, si al final de la semana, el domingo, estamos en San Valentín, el lunes estamos a 16 y se cumplen los primeros 6 meses del gobierno de Luis Abinader. Los PRMistas y el gobierno lo celebran. Y lo celebran porque el presidente ha impuesto celebrar mes por mes con una rendición de cuentas, con un discurso a la nación, con un conversatorio, en diferentes modalidades, pero ha celebrado mes por mes el tránsito de su gestión de gobierno. Pero esta semana, Giorgio, comenzamos con varios temas importantes y la agenda que tenemos hoy, el guión que nos ha preparado Olga Almanzar, indica que el tema central sigue siendo el de la pandemia, no podemos dejarlo, pues el tema sigue siendo el tema central y vamos a hablar de la cantidad de víctimas y contagiados a lo largo de los últimos 4 días, viernes, sábado, domingo y lunes. Lo vamos a analizar con más calma. También tenemos el tema de cómo el gobierno está tratando de conjurar un problema social muy peligroso que es los aumentos de precio de los alimentos, de los artículos de primera necesidad. Parece que lo del pan se va dilatando, lo del pollo están ahí terciando. Los panaderos desistieron por el momento, aplazaron. Aplazaron, pero la gente del pollo están ahí entre Luca y Juan Mejía, como decimos. Los de los cerdos dijeron que van, los botellones de agua ya hicieron el aumento, y así por el estilo. Y esos son caldos de cultivos que no son buenos. Pero también tenemos el mal ejemplo que se está dando en la UAS con la paralización de actividades de los profesores hoy y ya de los trabajadores de la UAS amenazando hoy con una manifestación de que van a paralizar también. En medio de crisis no comenzaron las clases hoy en la UAS. Y finalmente no podemos dejar de mencionar así por encima la crisis de Haití, que vamos a buscar la forma de analizarla con algunos detalles y de lo que nos interesa a nosotros como sus vecinos más cercanos, mientras en el Ecuador
la izquierda volvió, el eje del mar de nuevo, qué bueno que no está aquí Juan TH, el eje del mar de nuevo, Rafael Correa o el correrismo volvió a tener la parte puntera y van a la segunda vuelta el 11 de abril. Pero también vamos a hablar un poquito de esos temas. Bueno, también hay que señalar que Donald Guerrero es interrogado a partir de las 3 de la tarde en la Procuraduría General de la República. Se ha anunciado Donald Guerrero es el exministro de Hacienda del gobierno de Danilo Medina. Originalmente se había dicho que el interrogatorio es relacionado con su declaración jurada de bienes, pero se han filtrado otras informaciones que señalan y aseguran que es mucho más amplia la investigación, que encierra otros temas que son delicados de por sí. Hay que señalar que él hizo, como tú me decías, una declaración de bienes de unos 768 millones de pesos. Al comenzar la gestión fue. Según su declaración jurada de patrimonio, en la que no aparecen deudas pendientes. Al comenzar la gestión. ¿Esa fue o la de finalizar? No, al Porque finalizar. se hace una al principio y una al Sí, debe después. ser al finalizar. Ok. Y bueno. Bueno, don Guerrero, simplemente yo le conozco muy bien, trabajamos juntos en la editora Listín Diario, él fue vicepresidente ejecutivo, administrativo, o sea, la segunda mano derecha por muchos años de la editora Listín Diario cuando yo era director de Última Hora del Grupo Listín y trabajamos juntos por mucho tiempo. Don Guerrero es un empresario muy próspero, no en República Dominicana, sino en el exterior. Don Guerrero era el representante de marcas importantes de vehículos en Puerto Rico y también con negocios similares en Miami. Es un negocio que comenzaron a desarrollar Eduardo Pellerano, que era el representante de Autogermánica y Autobritánica en República Dominicana, y en Puerto Rico tenía también Autogermánica y Autobritánica, que eran la línea de los BMW y otros carros ya de lujo, y también eran representantes, y ahí Donald fue la parte del negocio que prácticamente heredó de la Toyota en Puerto Rico, una marca muy ranqueada, de mucha salida y de mucha venta, y después cuando hubo la repartición, él se quedó con esa parte de ese negocio y también con parte de esos negocios en Miami. Te digo, cuando entró al gobierno, yo fui de los que me pregunté, yo personalmente me pregunté, ¿qué va a hacer Donald Guerrero entrando a trabajar a la administración pública? Que realmente es una administración pública que no es altamente remunerada, como todas las administraciones públicas del mundo. Los Estados Unidos, en cualquier país, la administración pública tiene salarios y beneficios muy por debajo de lo que es la administración privada, si usted es una persona que ya tiene una profesión o que tiene un haber empresarial. Pero también he de reconocer que Donald Guerrero estaba con Danilo Medina desde cuando Danilo Medina hacía intentos por llegar a la presidencia a finales de los 90 y fue candidato presidencial del PLD para las elecciones del 2000. Ustedes recuerdan, fue el candidato en el 2000. Fueron 3 candidatos, Danilo Medina por el PLD, fue Joaquín Balaguer por el Partido Reformista e Hipólito Mejía por el PRD, todavía PRD. Fue cuando Hipólito Mejía ganó las elecciones, Danilo Medina y Balaguer quedaron empatados en el segundo lugar con un 25% aproximadamente, votos más, votos menos, cada uno de ellos, y se coló entonces Hipólito Mejía con una foja de 49.64%. No llegó al 50%, que era lo requerido. Sin embargo, tanto Balaguer como Danilo Medina desistieron de una segunda vuelta porque la posición de ellos era la mitad de lo que había sacado Hipólito Mejía, aunque no llegó a los 50, no unas décimas lo que le faltaron. Y entonces le evitaron al país, así mismo lo dijeron en un manifiesto, en un comunicado que hicieron, le evitaron al país una segunda vuelta electoral que costaba dinero, que costaba una nueva campaña electoral, cuando las posiciones
de su principal contrincante, que era Hipólito Mejía, era del doble, y ya en la segunda vuelta no importa el 50 más 1, sino que es quien saque un voto más por encima del otro. Entonces, a lo que vengo y a lo que vino ese comentario, Donald Guerrero estuvo al lado del equipo de Danilo Medina a finales de los 90 para esas elecciones del 2000. O sea, se le considera un hombre del entorno del presidente Danilo Medina. Pues yo me preguntaba muchas veces, sabía esa historia porque yo éramos amigos en esa ocasión, él trabajaba en el listín, y yo me preguntaba, pero caramba, yo pensaba, si yo fuera yo me metía a trabajar en el gobierno. ¿Tú me entiendes? Con un negocio próspero, no solo aquí, ¿no? En Puerto Rico y en Miami. Es lo que te digo, no. ¿Qué busca usted en una función Los pública? salarios, la validicencia, las tensiones, pero yo, cada uno piensa como quiere, esa es mi línea de pensamiento. Hago la acotación, no en aras de lo que pudiera entender alguno, que es una justificación o una defensa, sino para poner en contexto lo de que él haya declarado un patrimonio de tanto dinero, y es porque él sí realmente como empresario tenía justificado, a mi juicio, esa fortuna. Pero que, como te dije al inicio, aparentemente no es solamente por la declaración jurada de bienes, sino que hay... Claro, ese es un punto de partida. Exacto, hay otros asuntos de interés de la justicia que él deberá aclarar. No estamos diciendo que sea culpable de nada, ¿no? Pero sí tiene que aclarar algunas cuestiones de alto nivel. Y bueno, vamos a esperar a ver los resultados. Esa es parte de las noticias del día, antes de que entremos en los análisis, Giorgio, como también es parte de las noticias del día, las declaraciones emitidas hoy por los presidentes de las dos cámaras del Congreso, tanto del presidente del Senado, Eduardo Estrella, como del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y de legisladores de ambas cámaras, igual del partido de gobierno y de los partidos de oposición, censurando duramente las acciones de violencia y de violentación de la solemnidad que debe tener el Congreso Nacional, su entorno, y además de eso con una agresión física como fueron la rotura de ventanas a pedradas y un enfrentamiento con la policía, protagonizadas todas por este señor Pedro Botello, el diputado Pedro Botello, reformista por La Romana. Todo parece indicar que los mismos reformistas, los mismos oficialistas que apoyaron en un momento determinado a Pedro Botello para su reelección en la posición en La Romana, no están muy felices con las acciones de él y cómo se ha comportado en una manifestación que usted puede decir, bueno, él cree en lo que está haciendo, bien, está bien, pero los métodos que él usa no fue esta vez que se le fue de las manos, sino que es reiterativo en esa situación. Ya en los mismos pasillos del Congreso, en las afueras del Congreso, en su natal La Romana, ya ha escenificado acciones de violencia y de perturbación de la paz, la tranquilidad y la solemnidad de un lugar como el hemiciclo senatorial, congresual, en este caso de la Cámara de Diputados. Mira, a propósito del Congreso, está en camino, ¿no?, una ley, un proyecto de ley para el tema de los sueldos y salarios en la administración pública. Hay un estudio que se ha hecho y se va a presentar un proyecto de ley que yo creo que es más que justo. Es que no debe haber en la República Dominicana un funcionario que tenga un salario por encima del salario que devenga el mandatario, el presidente de la República. Eso se cae de cajón. Eso se cae de cajón. Es un asunto de la jerarquía. Es un asunto de la jerarquía y las jerarquías se respetan. Y las jerarquías van acompañadas del salario. No porque necesite o no necesite, sino que eso lo conlleva. Claro. Eso lo conlleva el porque salario. Es un absurdo que un superintendente gane 2 o 3 veces más que el presidente de la República. Pero hay una ley de salarios. Hay una ley de salarios que se aprobó hace varios años. Lo que pasa es, primero, que la ley de salario, si bien se cumple
en el sentido, lo que tú dices, aparte de eso, tiene toda la razón, eso no está en discusión. Pero aparte de eso, está tipificado cuánto deben ganar los funcionarios de primera y segunda línea del gobierno. Dígase presidente, vicepresidente, ministros, directores generales, bla, 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 viceministros. Bien. Pero a donde está el kit del asunto es en dos situaciones. Primero, en los acomodos de las cosas que le entran por otro lado, que viáticos, que gasolina, que viajes, que qué sé yo qué cosa, que dietas, que si eso y lo otro. Esa es una cosa donde hay unos aditivos, vamos a decirle así, que son a veces hasta mayor que lo que es el salario base. Y en segundo lugar está el tema de los organismos descentralizados, como son las superintendencias, que aunque son designados por el propio Poder Ejecutivo, es cumpliendo un rigor de los consejos, y además de eso, de las superintendencias está el caso de dos lugares emblemáticos como son el Banco Central y el Banco de Reserva, que siempre han sido objeto de críticas por los niveles salariales que ganan. Y hay una serie de explicaciones que se han dado por mucho tiempo, ¿no? Que son un asunto muy especializado y que sí que es cierto, que sí lo otro, y que si la banca privada, por ejemplo, paga más por aquí que paga por allí, pero hay muchas explicaciones. Sí, yo creo que en el caso del Banco de Reservas, siendo sincero, más que se justifica, porque tú estás compitiendo con una banca comercial privada y entonces estarías en franca desventaja para poder incluso captar personal calificado, ¿no? Eso es así, eso es tan así que yo he contado en otras ocasiones, cuando yo fui miembro del Consejo de Directores del Banco de Reserva, que yo fui por muchos años miembro de ese consejo hasta el año 2000, miembro titular de ese consejo, pasó un serio problema en la administración el problema estalló básicamente en la administración de Roberto Saladín. Y ocurrió que cada vez que íbamos al consejo, veíamos una plantilla de nuevas personas que se estaban nombrando, gerente en qué sé yo qué sitio. Habían algunos cargos que tenían que pasar por el consejo, por el volumen de dinero, por las responsabilidades que tenían, por una serie de razones. Y entonces, allí había una discusión, 2, 3 semanas, cada 4 semanas, cada vez que había reunión del consejo, venía esta plantilla y nombrar otros funcionarios porque se fue fulano. Y se hizo una investigación de qué es lo que está pasando. Y cuando se vinieron a dar cuenta, el Banco de Reservas los preparaba, los tecnificaba. Era la escuelita. En la escuelita, y entonces venían los otros bancos comerciales, papi, se lo quitaban y le pagaban hasta el doble. Sí. Se hizo un ajuste. Un ajuste en ese momento muy beneficioso para las posiciones, no para personas, sino para las posiciones, y el Banco de Reservas comenzó a tener una dignidad mayor frente a la banca, que era su competencia, siendo el banco rector del país. Además de eso, que es el principal banco, porque tiene la obligatoriedad de recibir, por ley, los depósitos de todos los departamentos del Estado. Y si el Estado tiene un presupuesto de $1 billón ahora mismo, y todo ese dinero tiene que pasar por ahí, por esas cuentas, dime tú, ya con eso solamente, además de los servicios que da como banca privada y banca múltiple privada. Entonces, en eso tendría razón. Sin embargo, habría que establecer un mecanismo, porque es un funcionario designado por el gobierno, por el Poder Ejecutivo en este caso. Entonces, ese caso yo lo entiendo. Y el del Banco Central, tú dirías, bueno, es el rector de toda la macroeconomía, de toda la economía del país, las finanzas y todo. Está bien, pues si vamos a buscarle las bondades de cada cargo, bueno, el Dindotel maneja todo lo que tiene que ver con la tecnología y las telecomunicaciones. Al superintendente de valores tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el dinero que se negocia día por día. Le buscamos el periquito y lo encontramos. Pero yo creo que eso, una ley que lleve a un ajuste real, horizontal, real, primero. Y segundo, que dignifique algunos salarios, porque la gente cree que no. La gente cree que no. Un ministro no puede ganar 300 mil pesos. Por una razón sencilla. Claro. Ese salario de 300 mil pesos se convierte en 200 y pico.
Claro, pues no, además de eso, por los descuentos. La responsabilidad que tiene ese ministro de manejar recursos, de manejar personal, de manejar políticas del país en determinadas áreas. Sí, sí. O sea, incluso le consume, no un 8 a 5, le consume 7 días a la semana y a cualquier hora. Y a cualquier hora. Y cualquier tipo de responsabilidad. Usted tiene que estar disponible. Y está privado de poder realizar incluso actividades privadas. Eso es lo que te iba a decir. Además de eso, que tiene una veda terrible, que tú no puedes hacer otra cosa. Solamente docencia. Es lo más que se permite. Sí, esos salarios tienen que ser más que suficientes para que usted tenga una vida cómoda, digna, sin preocupaciones. Claro. Eso está claro. Oye, pero eso hay que regularlo. Te voy a poner una palabrita más. Sin preocupaciones y sin tentaciones. Exacto. Y sin tentaciones. Aunque las tentaciones, por más hay mucha gente que por más dinero que tenga, siempre la tentación los arropa. Y no se justifica, pero te voy a decir una cosa, si tú ves que tú administras, caramba, 20,000 millones de pesos al año, y con los contratos y las cosas, y tú favoreces a fulano, y fulano se ganó 50 millones de pesos de esto, y qué sé yo cuánto, y tú dices, yo tengo que ver cómo yo resuelvo para pagar la universidad de mi hijo este año. Óyete, no puede ser, Georgie. Después de tú aprobar un préstamo de 500 millones de pesos. De todos los cuartos del mundo y que todo el mundo quisiera cortejarte. Ahora, lo que sí yo o sea, la honradez no tiene que ver con eso. Y no lo quiero justificar. No, claro. Que se entienda. Pero se explica. Lo que sí yo cuestiono es esa distribución de beneficios de manera escandalosa, por ahí como en el Banco de Reservas pasó en el pasado. Hay que viene, ¿no? Y en muchos sitios, aparte pero me refiero al Banco de Reservas, donde decenas de millones de pesos fueron a parar al bolsillo de los principales ejecutivos del banco, cosa que no ha pasado ahora. El actual administrador incluso dijo que no iba a aceptar ese dinero, no lo iba a recibir, y que prefería distribuirlo entre todo el personal del Banco de Reservas. Mira, la ley 105 del 2013 establece las escalas salariales del país. Se la voy a leer rápido porque son nada más de los cargos administrativos más grandes. Presidente de la República, hasta 450,000 pesos. No es que gana, hasta 450,000 pesos. Presidente del Senado, hasta 400,000 pesos. Vicepresidente de la República, hasta 400,000 pesos. Presidente del Tribunal Superior Electoral, hasta 375,000 pesos. Igual que el de la Junta Central Electoral. Presidente de la Cámara de Cuentas, hasta 350,000 pesos. Los y las ministros o ministras, el Procurador General de la República, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, el Contralor General de la República, hasta 300,000 pesos. El Defensor del Pueblo, hasta 250,000 pesos. Y de ahí para abajo las escalas indican que se regirá para senadores y diputados, jueces, Suprema Corte, bla, 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 una escala inferior a la que ganan los presidentes de esos organismos o funcionarios de esos organismos, y será establecida por una resolución de la autoridad competente. Eso no puede ser. Georgie, no puede ser. Los directores, administradores, funcionarios o empleados de las empresas cuyo capital social pertenezcan al menos en un 75% del Estado o los organismos autónomos y descentralizados del Estado instituidos por leyes, será dispuesto por resolución del Consejo Directivo o autoridad competente de qué se trata. O sea, pero todo el mundo de ahí para abajo. Y eso que tú planteas es una realidad. Sin embargo, aunque dice aquí que el presidente de la República gana hasta 450,000 pesos, en una nota que se publicó el sábado pasado, que indicaba a quién el presidente Luis Abinader le está donando su salario, que él dijo que se lo iban a donar, son 375,000 pesos más o menos, Georgie. O sea, hay 75,000 de los hasta 400 que no llegan. Entonces, impuestos, cosas, que yo cuánto. Dime tú. Es una situación difícil, una situación incómoda, que tú tengas a la plana mayor de la dirigencia oficial del país a veces mendigando. Si es una persona de esa gente que tú le dices que le va a comprar un guineo y te dice que no, que mejor se queda con hambre, que son radicales. Hay gente que son radicales
O sea, tú vas a poner a esa persona en un estado de indigencia, que va a pasar lo que ocurrió con un político aquí en República Dominicana, a quien lo increparon prácticamente en un comité, en una reunión de su comité máximo, y le dijeron que él no tenía ningún derecho, por ser honesto, serio y radical en ese sentido, poner a su familia a pasar necesidad y hasta hambre. Vamos a la pausa.